Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta su Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, en la que estamos aquí para hacer el lanzamiento oficial del sexto informe de nuestro Observatorio de Calidad de Vida Panamá Cuéntame. Para darles la bienvenida en nombre de nuestro gremio, dejo con ustedes a nuestro presidente, Juan Arias. Buenas tardes. Seré breve porque la verdad que los protagonistas son los que están aquí adelante y no soy yo, así que trataré de ser lo más breve posible. Primeramente, gracias por acompañarnos. En octubre del 2021, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, junto a diferentes aliados estratégicos, presentó Panamá Cuéntame, observatorio que tiene como objetivo primordial monitorear, analizar y dar seguimiento a los principales indicadores de calidad de vida del país. En este tiempo hemos analizado cerca de 30 indicadores en diferentes temas, como pobreza, desigualdad, educación, salud, empleo, seguridad ciudadana, vivienda, servicios públicos, medio ambiente y movilidad urbana. Hoy, Panamá Cuéntame complementa y actualiza esta información con el análisis de 12 indicadores más, revisando las finanzas públicas, gestión pública, especialmente en temas de transparencia y corrupción, e indicadores relacionados al desarrollo económico y la competitividad. Y es que precisamente este desarrollo económico tiene efectos directos sobre la calidad de vida de los ciudadanos. Una economía que crece ofrece a las personas oportunidades para la generación de ingresos y aumenta las oportunidades de empleo y emprendimiento. No solo contribuye a la satisfacción de las necesidades, sino que promueve la autonomía, la autorregularización y la seguridad económica y material. Este informe destaca avances, pero señala retos importantes en pobreza, desigualdad, corrupción y eficiencia del gasto, que afectan el desarrollo sostenible de nuestro país. Antes de concluir y entrar en materia, quiero agradecer a todos quienes contribuyen y han contribuido en la construcción y elaboración de este informe y encuesta. Además, reitero el compromiso de trabajar de manera articulada con el sector público y la sociedad civil para continuar brindando información valiosa a través de Panamá Cuéntame. Muchas gracias y bienvenidos todos. Gracias, presidente. Para entrar en materia, nos acompaña Manuel Ferreira, director de Asuntos Económicos y Analíticos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, quien presentará el sexto informe de Panamá Cuéntame. Bienvenido, Manuel. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. Gracias por apoyar. Vamos a hacer una revisión rápida. Posteriormente van a contar con el informe en la página web. Primero que todo, siempre agradecerle a nuestros aliados estratégicos que trabajan en conjunto con nosotros, Programa Naciones Unidas, Capadeso, Marketing Group, Sumarse, la Fundación del Trabajo, el Programa Naciones Unidas, como dije, el BID, el CNC y también nuestros socios patrocinadores Tetra Pak, que protege lo bueno, agradeciéndoles siempre por el apoyo en su participación. Esta es la agenda, pero les prometo que no voy a distribuir todo este menú de cosas. Pero lo importante es que vamos a ver, como van a revisar en este punto, dos esferas, que son las dos últimas que ven aquí, de lo que nosotros hacemos el análisis. Y un poco ver en este sexto informe qué está pasando en el área de ciudadanía y gobierno
y obviamente desarrollo económico y competitividad. Y siempre hay dos ejes transversales en este informe, que es el tema de la demografía y de la pobreza y equidad. Vamos a revisar un poquito cuáles son los principales hallazgos que está generando este informe. Primero, en el tema de demografía. Fíjense, en esta gráfica que vemos aquí a mano izquierda, es la tasa de crecimiento de la población. Esa tasa de crecimiento de la población, cuando revisamos los dos últimos censos nacionales, evidencia que la población, a medida que pasa, está creciendo, pero mucho menos. Inclusive aquí tenemos la proyección al año 2050. Estamos hablando de un crecimiento de 0.5%, un crecimiento bastante bajo. Por otro lado, si revisan esta gráfica que está acá, hay unas barras que no se ven muy bien. Cuando uno examina la infancia, los jóvenes y los adolescentes, todas las barras del censo del 2022 versus el 2010 son menores. Eso significa que la base de la pirámide, o sea, la gente joven, la juventud es mucho menos en la realidad. Y cuando examinamos los adultos de 30 a 59 y los mayores de 60, la barra es mayor en el último censo. Entonces eso nos está expresando la situación que estamos viviendo desde un punto de vista demográfico. Eso significa que hay un tema de envejecimiento de la población que está incrementándose y que para muchos temas, como puede ser la Caja del Seguro Social u otros temas de los recursos humanos que necesitamos para el sector productivo, son temas que tenemos que evaluar porque esa es la realidad, digamos, de la población. Y fíjense que provincias como Los Santos es la que tiene una edad media de 39 años, es la provincia que más se ha envejecido, y la comarca Nube Buglé es la más joven, una edad media de 16 años. Esas son las realidades en población que estamos viviendo en el país. El otro tema bien relevante es qué está sucediendo realmente con la pobreza. Se examinan acá lo que se llama la pobreza extrema. Sí, bajó de 10% a 9,5% en el último medición del año 21, pero una buena parte de esa disminución, y recuerden siempre que hay un impacto de lo que fue COVID en el 2020, en buena parte está explicada por un incremento relevante de los subsidios. O sea, recordemos que los subsidios a los hogares eran aproximadamente unos 900 millones y en los últimos años se incrementó 2.000 millones. O sea, muchos recursos, pero realmente si uno ve los números, no hay una disminución tan relevante en el tema de la pobreza. Y si vemos la pobreza multidimensional, que recuerden, no solamente ve los temas de ingresos, sino ve los temas de educación, de salud y demás, sí ha mejorado algo. Estos son informes de Naciones Unidas, Programa de Naciones Unidas, de 18 a 14.8, pero de todas formas, el problema que tenemos principal de la pobreza sigue siendo en las comarcas indígenas. Eso no significa de que no hay elementos de pobreza en otras áreas del país. Evidentemente las hay. Y aquí un tema que, bueno, lo usamos los economistas para ver la equidad, que tiene que ver con el coeficiente Gini. No voy a dar aquí ninguna clase de economía ni de estadística. Lo importante es que nuestro país está por encima de la media regional. O sea, somos el país uno de los países más desiguales. Eso es una realidad. Parte de todo este ejercicio de la Cámara de Comercio en desarrollar Panamá Cuéntame es enfocar eso. O sea, cuáles son los retos y los cambios que tenemos que hacer como país para que todos evolucionemos hacia un área más positiva. Eso nos lleva a las finanzas públicas. Y el gran dilema de las finanzas públicas, digo, es un tema que estas últimas semanas se está debatiendo muy fuerte en el país. El gran dilema de cómo se ha ido siempre incrementando los gastos por encima de los ingresos. Es un problema serio. Solamente en 2 años, 2007 y 2008, se logró
que los ingresos corrientes fueran por encima del gasto corriente. Pero en todos los otros años hay un incremento del gasto muy relevante en las finanzas públicas. Y yo siempre recuerdo una filmina donde más o menos en el 2007 la planilla del Estado representaba unos 798 millones y en el 2023 ya lograba llegar a los 4.000 millones de dólares por el tema de leyes especiales y demás. Entonces, evidencia que las finanzas públicas tenemos que utilizarlas para los temas que son relevantes para el país, para la calidad de vida de la gente. Y aquí vemos un poquito el comportamiento de esos gastos, tanto de gastos corrientes como de capital. La barra más alta, un poco, es siempre gasto corriente. O sea, superando el 70%, en el último año registrado 78%. Y en el área de inversión, 22%. Definitivamente que requerimos más ahorro, o sea, que tengamos menos gastos para ahorro primario para llevarlo a la inversión. Obviamente en nuestro país también es importante que tengamos claro que hay una parte de la inversión que le llaman inversión social, que realmente es un subsidio. Y lo que es la parte de infraestructura, por ejemplo, es mucho menor. De todas formas, la lógica es que tenemos que buscar una inversión pública que nos ayude en los sectores clave, que es parte de la discusión que estamos viendo en este momento. En educación, salud, seguridad, aquí nos acompañan los miembros de la policía. Esos son temas que son relevantes para la calidad de vida de la gente. Y fíjense aquí, en esta gráfica, está el tema del financiamiento a la inversión. Y fíjense que hay años del 2021 que el 100% de la inversión pública se financiaba con deuda. Y no había ahorro. Ahora, en los últimos 2 años, se ha hecho un esfuerzo. Fíjense que el 57% se financió con deuda y 43% con ahorro. Tenemos que mejorar esas condiciones porque el país necesita inversión. O tenemos que buscar nuevas fórmulas, desarrollar, por ejemplo, más las estructuras de APP, que mucho se ha conversado. Y eso es relevante porque el país necesita infraestructura. Si queremos generar empleo, si queremos mejorar las condiciones de salud o queremos mejorar las condiciones de educación a la gente, necesitamos infraestructura, necesitamos invertir en los recursos humanos para preparar a la gente. Fíjense, este es un tema que siempre puede ser un poco polémico y tiene que ver con los ingresos tributarios y allá está el PIB. O sea que en el caso de Panamá los ingresos tributarios representan más o menos un 8% del PIB, mientras que otros países es más alto. Yo nunca he estado, digamos, 100% pensando de que si yo contribuyo más es que está mejor la cosa. Ahora, lo más interesante de aquí es esto que está acá. Fíjense que en la mayoría de los países las contribuciones son más impuestos indirectos, impuestos de consumo, más que los impuestos de producción. Y nosotros tenemos una tendencia diferente. Tenemos más impuestos sobre producción que consumo. Entonces es un tema de balance. No estoy diciendo con esto que hay que irnos igual a los otros países, pero eso es un tema del balance que vamos a ir viendo próximamente con reformas que el gobierno haga. Y aquí está también el comportamiento de la deuda. Realmente, si estamos llegando ya a un límite de casi 60% de la deuda, la capacidad que pueda tener el Estado requiere hacer un ejercicio de contención, pero también requiere hacer obras públicas. Entonces, ese equilibrio, el fine tuner que necesitamos de agua fría, agua caliente, para que no, cuando nos mojemos, cuando vamos a bañarnos no esté fría o esté muy caliente. Necesitamos que sea un agua tibia. Y eso significa que es un ejercicio que tenemos que, y que no se puede hacer en un solo año. Es un ejercicio que requiere de un periodo largo, porque evidentemente, digamos, las situaciones como el COVID afectaron mucho a las finanzas públicas y se necesita un ejercicio más comprensible. Esto nos lleva a este ejercicio de los indicadores, donde, si ven, la mayoría de las flechas van hacia abajo.
Eso significa que no estamos logrando todavía las metas que requerimos para mejorar la calidad de vida de la gente. Por eso es que es muy importante y tomemos conciencia de las reformas que se requieren en el país. Aquí un poco la gestión pública. Y Domingo nos va a presentar algunos resultados de la encuesta, pero realmente la satisfacción que tienen la gente es muy baja sobre muchos servicios públicos, sobre los accesos a la información, el tema de la transparencia. Es fundamental el tema de la transparencia. Nosotros necesitamos que la sociedad participe, por ejemplo, en la discusión de presupuestos de la nación. Tienen que ser presupuestos abiertos porque eso tiene impacto sobre la sociedad. Y aquí vemos un poco la gestión pública, los temas de corrupción. Seguimos en los índices de presión en niveles muy altos, donde se considera que Panamá es un país corrupto. Es un problema muy serio porque nos está afectando en muchas áreas y que evidentemente no logramos mejorar. Es por eso la importancia, por ejemplo, de todo lo que es digitalización. La digitalización es para eliminar el sesgo de cualquier persona, cualquier pensamiento subjetivo, ir a lo directo. Pero cuando tú tienes un gobierno que hay que hacer millones de filas, que hay ventanillas y demás, eso genera corrupción. Y la corrupción nos afecta en todo. Y estos indicadores también, 2 de 3, van hacia abajo. No hemos logrado avanzar. Sabemos que hay una nueva administración que está empezando a hacer el trabajo. Tienen un par de meses, pero tenemos que impulsar los cambios que se necesitan para que todos estos indicadores mejoren. Crecimiento de la economía, no voy a ahondar mucho en esto. La realidad es que cuando vemos el comportamiento de la economía, recuperamos, sí, pero nuevamente entramos en un proceso de desaceleración. O sea, empezamos a crecer siempre menos y eso no genera suficiente empleo y no genera, al no haber suficiente empleo, no hacemos cambios radicales en los temas de pobreza y desigualdad que hemos hablado acá. Y fíjense aquí como un tema muy rápido que presenta el informe, que tiene que ver con la inversión en investigación y desarrollo. Prácticamente en nuestro país, 0.18 más o menos, prácticamente no hacemos inversión, ni tampoco en el sector privado. Y eso es importante porque realmente las economías que ahora están mejorando son las economías del conocimiento. Y si no hay inversión, si no hay un estímulo a la investigación, Senací hace enormes esfuerzos. En la Cámara, en conjunto con Senací, hacemos el premio Innovación, impulsamos el tema, pero es un tema que requiere cambios. Y, por ejemplo, hay un tema que siempre se ha hablado sobre emprendimiento. Los emprendimientos en nuestro país tienen que ir hacia los sectores dinámicos para poder crecer. Eso es, por ejemplo, lo que le pasa a Costa Rica. Costa Rica ha podido avanzar. ¿Por qué? Porque emprendedores se juntan a sectores dinámicos y crecen globalmente, no en un mercado nacional pequeño. Esto es un tema que nos preocupa. Medimos la dinámica empresarial. ¿Qué es lo que pasa? Utilizando la data del directorio de establecimiento, lo que vemos es que realmente el sector empresarial está reduciéndose en nuestro país. Esto es un dato muy preocupante, porque si queremos generar empleo, si queremos generar emprendedores, si queremos generar oportunidades, yo les voy a dar un solo dato. En el 2022 le pedimos a la Dirección General de Ingresos que midiera las pequeñas empresas que hacían declaraciones en el 2019 y cómo había sido el comportamiento para el 2021 y 2022. Y se redujo en más del 54% esas declaraciones de renta. Eso es bien preocupante que el tejido empresarial nuestro esté reduciéndose en varios sectores, como van a ver, construcción, con compañías financieras o seguros. Y eso es parte de la explicación y de la problemática. Y ahí van a poder ver los datos generales. Y fíjense, prácticamente también
o son indicadores que están a la baja o no han tenido un mayor cambio. Y todos estos indicadores, concluyo diciéndoles, todo se enlaza, todo es articulado. ¿Por qué es importante unas finanzas públicas adecuadas? No solamente para que el Estado pueda hacerle frente a su gasto operativo, sino para invertir, para generar la base del edificio, para la educación, la salud, la seguridad, como están los agentes de la policía acá. Todos esos temas combinados es lo que van a hacer que la gente tenga y mejore su calidad de vida. Ese es, digamos, y vamos a tener el informe para todos ustedes mañana en la página web. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Los datos estadísticos que acaban de ver siempre son puestos en perspectiva a través de la encuesta de percepción ciudadana que realizamos con The Marketing Group. Para eso dejo con ustedes a su presidente, Domingo Barrios, quien nos hará dicha presentación. Bienvenido, Domingo. Buenos días a todos y gracias por su consideración y el acompañarnos hoy en la presentación de este importante reporte que da seguimiento a lo que es la primera iniciativa organizada de parte del sector privado de generar una hoja de ruta inteligente, informada, investigada, que le permita al gobierno entender cuáles son las áreas a desarrollar y cuáles son las áreas en las cuales tenemos que invertir para enfocar nuestro país hacia un desarrollo sostenible. En el día de hoy presentamos la sexta encuesta de percepción ciudadana de calidad de vida de los panameños a nivel nacional. A nivel de objetivos, buscamos en la encuesta comprender cómo los ciudadanos valoran la calidad y la eficiencia de los servicios públicos, así como la percepción de la gestión de las finanzas y las políticas públicas. Queremos también detectar las principales preocupaciones de la población, identificando áreas críticas que requieren atención o mejora por parte de las autoridades o entidades responsables. De igual forma, buscamos determinar el nivel de satisfacción general de todos los ciudadanos con su entorno, incluyendo su bienestar social, económico y calidad de vida. A nivel metodológico, este es un estudio, como ya mencioné, realizado a nivel nacional vía telefónica con el sistema CATI, donde nosotros suministramos una base de datos de 11.800.000 números telefónicos, que es todas las posibilidades de números que para el mercado panameño se pueden generar con los carriers que hoy día operan. Esa base de datos las tenemos porque somos partners de una compañía norteamericana, Geopol, que trabaja con los carriers globales y es la que les genera a ellos gran parte de las plataformas con las cuales ellos comercializan. Por ende, es una base de datos obtenida legalmente. En Panamá hay activos poco más de unos 6 millones de números, o sea que hay una gran cantidad de millones que llamamos y que no están todavía activos, pero que se van a ir activando en el tiempo. Somos la única empresa que poseemos esa información. Y se obtiene a nivel internacional, está para todos los países por las alianzas que hay entre nuestra compañía madre en Denver y las telefónicas. El grupo objetivo es hombres y mujeres mayores de 18 años. Se ejecutó a nivel nacional porque la penetración telefónica en Panamá cubre todo el país. En las encuestas cara a cara usualmente se exceptúan áreas de difícil acceso por temas de costo o riesgo, pero en el caso de los estudios telefónicos, pues esa barrera es superada, al igual que la barrera del nivel social cuando hace un estudio cara a cara. La muestra fue de 1.200 entrevistas
Y el muestreo se hace utilizando el último censo como el marco muestral o el universo, y de ahí sacamos entonces nuestro marco muestral para lograr la muestra. La muestra va cayendo sola, de manera aleatoria, y después al final se van cerrando las cuotas que hagan falta según la distribución que se hizo estadísticamente para el estudio. Tiene un margen de error de más o menos 2,91%. Eso quiere decir que cualquier resultado que varíe dentro de ese rango hacia arriba o hacia abajo no se ha movido, o si es una variable que se está comparando con otra, quiere decir que las dos están en el mismo nivel. Como pasó en las elecciones que se hablaba de los trillizos, 15, 15, 16, todos estaban en empate porque no superaban el margen de error. Entonces, hay que entender que si el movimiento es mayor que el margen de error, entonces hay una diferencia estadísticamente significativa, que sube o que baja versus el histórico o versus otra variable. También tenemos que entender que hay variables dependientes e independientes, y esto también afecta el análisis de dichos movimientos. Y el nivel de confianza es del 95%, que básicamente significa que si yo realizo este estudio bajo las mismas condiciones, con la misma metodología y de la misma forma, en el 95% de los casos obtendré los mismos resultados, lo cual da su fiabilidad. Hoy tengo un resumen bastante corto de una encuesta que es bastante larga. La pueden ver en la página web de la Cámara, que tomó básicamente un mes. El campo fue del 26 de julio, perdón, al 24 de agosto. Y toda nuestra ejecución es siempre llevada a través de un proceso de QA o Quality Analysis que va garantizando la fidelidad de los datos que se van recopilando, tanto en tiempo real, en escuchas, grabación de todos los audios al 100% y validación de lo que se llama el straight lining a nivel de las respuestas. Cuando una persona es encuestada y no está motivada a encuestar, te tiende a responder lo mismo. Entonces tú vas viendo que siempre marca 7, 7, 7, 7. Eso se llama straight lining. Esa encuesta no sirve. Esa persona respondió por responder. Entonces tú tienes que entrenar a tus encuestadores, a tus teleoperadores, para que ellos sepan hacer las preguntas de la manera correcta y sondeen a la persona de la manera correcta para que realmente se involucre con el estudio y participe y te entregue información buena. Eso tiene técnicas donde tú, si la persona responde de una manera que no está involucrada, tú la desalientas a responder de esa manera con comentarios que entrenamos a los operadores, y si la persona está respondiendo bien, tú la alientas con comentarios de feedback que hace que él mantenga el interés. Todo esto lleva un entrenamiento de una semana previa y esto también tocamos temas de derechos humanos, temas de confidencialidad, de equidad de género, que maneja las Naciones Unidas para todos los estudios que ellos realizan, y nosotros igualmente los aplicamos porque también somos proveedores de varias de las agencias de la ONU. A nivel de conflictos frecuentes que consideran los entrevistados observar en su comunidad, básicamente el robo, y aquí hablamos mucho del tema de robo de celulares, carterismo, la venta de drogas, escándalos en la vía pública, altercados, peleas, el uso de armas blancas y la agresión física y doméstica. Serían los principales flagelos, digamos, a nivel de conflictos en la convivencia. Esta es una pregunta que viene del segmento de la esfera de convivencia comunitaria. Hay muchas otras preguntas más de cómo mejorar la convivencia, pero estos son los principales problemas que tendríamos que atacar. ¿Qué podríamos resolver de aquí? Que se requiere una mayor presencia policíaca para protegernos de los robos, de las drogas y de los actos de violencia entre los ciudadanos. Entonces, aumentar el pie de fuerza de la policía y el presupuesto de la Policía Nacional sería una recomendación que yo le haría al Estado en base a lo que el consumidor en este caso el ciudadano nos está expresando es lo que está ocurriendo en su vida en el día a día. Luego seguimos con las principales problemáticas comunitarias. Esto tiene que ver con los servicios y necesidades básicos para la calidad de vida. El número 1, el suministro de agua potable. La inversión en el sistema de la distribución del agua potable, la reestructuración del IDAN,
y el poder garantizar agua 24/7 potable a todos los panameños es un compromiso que como país no podemos fallar. Y los encuestados nos están diciendo que esto es inminentemente necesario, independientemente de que ellos tengan agua en sus casas todos los días o sufran a veces la falta de la misma y tengan alguna solución como un tanque o viven en un edificio, están conscientes del problema que hoy día poseemos con el tema del agua, que es un problema que crece cada vez más y lamentablemente hemos descubierto en conferencias de prensa recientes que el problema administrativo era aún superior a lo esperado. Luego está el tema de la luz. En el tema de la luz, veremos más adelante que hay satisfacción con lo que es los tendidos eléctricos en las calles, o sea, hay luminarias en las calles, pero luego veremos que hay una alta insatisfacción en que no llega luz a la casa, en los apagones. Y eso es un problema que todos conocemos y realmente después de tantos años de estas mismas compañías estar operando en un monopolio establecido entre dos, no deberíamos estar teniendo este tipo de situaciones porque lo que refleja es que no hay la inversión en la estructura de distribución ni del mantenimiento de la misma para que estas cosas no ocurran. Esto aunado de que pagamos una de las luces más caras del mundo. Yo les puedo dar un ejemplo de compañías de luz que tienen un approach muy distinto a subir la tarifa. Por ejemplo, Florida Power and Light, que es la compañía de la Florida, del sur de la Florida. Yo tengo casa en las playas de la Florida y el eslogan de FPL es: trabajamos cada día para bajarte la luz. Y en efecto, cada mes mi luz viene más baja, porque ponen paneles solares, porque ponen otras fuentes de generación. Y es una compañía que tiene que enfrentar huracanes, levantar sistemas eléctricos en 2 días en áreas inundadas y lo hace con excelencia. Entonces, lo que estamos viviendo aquí es simple y llanamente inaceptable. Yo recomendaría reevaluar esos contratos y traer a un FPL que venga a manejar, como se manejó muchos años atrás, los americanos, el sistema de luz en Panamá, porque estas compañías españolas no están dando la talla. El tema de las carreteras, lo que es los caminos en malas condiciones, el eterno problema de la recolección de la basura y, por supuesto, el desempleo. Entonces, como podemos ver, estas 5 son las que acaparan, las principales preocupaciones. Hay otras más como inseguridad, falta de parques, faltas de áreas verdes, problemas con los centros educativos, desalojo de terrenos, pero realmente las principales y las que más impactan a la mayoría de los ciudadanos son las antes mencionadas y son las que están día a día en el tapete de discusión, tanto del gobierno como de las campañas políticas en su momento. Sin embargo, el problema persiste. Estos símbolos de ubicación y la información que llevan quiere decir que la variable en esa provincia o en ese género, si sale hombre o mujer, está más marcada en ese lugar. Entonces se incrementa el problema en esa provincia o en ese género o en ese segmento de los encuestados. Para análisis en el reporte entero, usted va a encontrar eso y va a encontrar toda la información segmentada por géneros, segmentada por ubicaciones geográficas y va a poder hacer el análisis cruzado que usted desee. ¿En dónde se debe aumentar la inversión pública? Bueno, por supuesto, en el agua, como ya nos lo han dicho, en la movilidad, que es el transporte. Eso incluye el Metrobús, incluye el metro. Aquí también tenemos que comenzar a hablar de trenes ligeros, que son una gran solución en Europa en el tema de movilidad. Y bueno, está ahora el tren a David, que es un proyecto importante. Inversión en carreteras y puentes. Hay muchas áreas del país fuera de las áreas urbanas donde no hay las carreteras de acceso para sacar los productos agrícolas del campo a la ciudad, puentes para que la gente pueda ir a la escuela de manera segura sin tener que pasar a través de una soga. Y todo el tipo de situaciones que vemos por la falta de inversión en todo lo que es la estructura de tránsito que debemos tener como un país que opta por ser desarrollado. No vamos a llegar al primer mundo andando en carretas sobre piedras. Entonces tenemos que invertir inteligentemente y se tiene que acabar la corrupción. En deportes, para que podamos generar a los jóvenes actividades que los mantengan lejos de las drogas y del crimen y no tengamos aquí más adelante un problema de pandillas o de maras, porque eso sí es un problema difícil porque se batalla con la vida de la gente.
Ahí no es un tema de quejas y protestas y cierres de calle, ahí es un tema de asesinatos, de muerte, de ambas partes. Ya sabemos países como Guatemala y El Salvador lo que vivieron, Ecuador lo que está viviendo, y nosotros no queremos llegar a esos niveles. Pero hay sectores en Panamá, en San Miguelito, sobre todo Colón, donde esto ya está ocurriendo. Entonces, la generación de opciones de recreación y desarrollo deportivo y estos talentos es importante para direccionar a la juventud en el camino adecuado. Y finalmente, lo que mencionaba el señor Ferreira en tecnología. No estamos invirtiendo en tecnología y el mismo ciudadano lo está viendo, a pesar de que él no es un experto en estos temas, pero ya reconoce de que no hay el desarrollo suficiente en dicho sector. Sin embargo, aquí está la otra gran pregunta. En el país que no pasa nada, como dicen muchos. Queremos agua, queremos luz, queremos deportes, queremos convivencia, queremos educación, pero al final la gente no se involucra. La gente no levanta la mano, la gente no participa, la gente no hace proyectos como este para darle lucidez a los demás de lo que está ocurriendo, para darle visibilidad a los problemas que estamos teniendo y sobre todo para en conjuntos llegar a un acuerdo de las soluciones a mediano y largo plazo y sostenibles que podamos lograr. Entonces, básicamente, no hay una participación relevante de la mayor parte de la población en ningún tipo de organización o gremio social o gremio comunitario para mejorar su calidad de vida. Entonces, estamos muy inactivos en nuestra participación, que debe iniciar con la exigencia que ya estamos viendo, que debe seguir con la educación y la sensibilización del problema, que luego debe seguir con una discusión conjunta de la estrategia y de un acuerdo de hoja de ruta. Las palabras que también se mencionaron previamente, la población debiera estar discutiendo el tema de la caja de seguro social. Yo le he propuesto a un señor muy respetado hacer con él un estudio que yo voy a pagar de la caja de seguro social para entender qué es la caja de seguro social para cada panameño. Y estoy seguro que lo que voy a descubrir entre los segmentos etarios va a ser muy diferente. Y si estos jóvenes estuvieran en esa mesa, o esos jóvenes adultos estuvieran en esa mesa, o estos ancianos mayores estuvieran en esa mesa, la discusión tal vez sería muy distinta. Entonces, a través de ese estudio vamos a obtener esa información y vamos a contribuir con esa data para que se pueda saber qué piensan ellos que van a recibir. La mayoría de lo que piensan buscar es servicios de salud, pero como piensan que son malos, entonces no les interesa buscarlos. Y el tema de la pensión a los jóvenes es muy distante. Esto lo he visto en discusiones de grupos cualitativos que hacemos en la empresa. Pero voy a hacer un cuantitativo para llevar al gobierno y decirle al presidente, esto es el problema de la caja en la mente de la gente, independientemente del problema real que tiene la caja que usted está discutiendo. ¿Ok? Entonces hay que hacer que la gente participe y se involucre. Pero hoy en día la realidad es que ellos mismos reconocen que no lo están haciendo. Principales instituciones que visitan, que utilizan o de las cuales requieren una respuesta, básicamente. La Caja de Seguro Social más los centros médicos del MINSA, o sea, salud. Los municipios, por todos los trámites que tenemos que hacer para estar al día con impuestos, nuestras viviendas, nuestros autos. El IDAN, volvemos al tema del agua, y la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, porque obviamente son básicamente el brazo de la policía con el que más interactuamos. Yo les puedo decir de otros estudios, y está aquí lo menos de la policía, que yo realizo, que la percepción de la policía y del SENAFRON y del SENAN es excelente. El ciudadano respeta y yo diría que ama a esas instituciones. Entonces, he ahí la gran pregunta. No es un problema de gobierno, es un problema de gestión, porque ellos son parte del gobierno, son la parte armada del gobierno y que busca la seguridad. Y la población los quiere y los respeta. Entonces, eso es muy importante reconocer. Luego vamos con el tema de la satisfacción, que ya mencionó el señor Ferreira antes, y esta gráfica creo que la mostró. Están altamente insatisfechos. O sea, cuando usted mide satisfacción,
y usted mide una escala de 5 puntos, desde muy satisfecho a nada satisfecho, usted quiere lograr, si usted es una empresa privada y tiene servicio, por ejemplo, un banco, usted quiere que arriba del 75% marque 4 o 5, muy satisfecho y satisfecho. Pero eso es una medida mediocre, porque es igual que la universidad. 70% barely passing, o sea, estás pasando raspando. Un buen banco, como Banco General, por ejemplo, se exige a sí mismo un 95 como mínimo. Y luego lo ve por áreas y le trabaja las áreas. Entonces, el Banco Nacional, que también trabaja con nosotros ahora, hace lo mismo. Se miden y se exigen esos niveles. Y el servicio realmente ha cambiado y las ganancias del Banco Nacional se han triplicado en los últimos 3 años que ha estado trabajando con nosotros. Eso lo pueden constatar con el gerente general del banco, que se quedó gerenciando el banco con el cambio de gobierno. Entonces, la satisfacción es un gran driver de involucramiento y de participación y de generación de mejorías para todos. Pero cuando hay insatisfacción, eso es un detractor que lo que lleva es a la desmejoría de todo el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Si aquí vemos en el top 2 box, todas están por debajo del 70%. Calificación, fracasadas. Esa es la calificación que yo les daría y es la que le está dando el panameño. Entonces, pónganse a trabajar y comiencen a sacar por lo menos 75 y busquen como meta llegar a un 90 en servicio. El tema de la corrupción nos afecta a todos. Como vemos, arriba del 90%, 95, 92, 91, 77, consideran que la misma afecta al país, la misma afecta al gobierno, la misma afecta a la ciudadanía en general y la misma afecta a la empresa privada. Entonces, ese tema de la corrupción ya va ampliando, va permeando a la población en general de que no es solo que X personas se robó X millones y ahora es millonario. Ya la gente está entendiendo que también les afecta a ellos en su casa y en sus vidas, y que les afecta a sus comunidades, y que les afecta al país para atraer inversión, y que afecta a la empresa privada porque tiene que participar de eso para hacer negocios. Hay una pregunta más adelante donde preguntamos si las empresas que hacen negocio con el gobierno son corruptas, y básicamente ellos piensan que toda empresa que hace negocio con el gobierno es o frecuentemente corrupta, o casi siempre corrupta, o de vez en cuando tiene que caer en corrupción, porque el gobierno funciona de esa forma y la empresa tiene que adaptarse a ese funcionamiento. Entonces, aquí lo que estamos viendo que es preocupante en la gráfica de la derecha es que la percepción de que ha aumentado en todos los segmentos, país, gobierno, empresa privada y ciudadanía, va incrementándose. Entonces la corrupción crece y crece a pasos agigantados. Y con los escándalos que estamos conociendo de la última administración, eso hace que esa percepción se valide. Y si no vemos resultados de investigaciones, de procesos debidamente llevados, de condenas, de sentencias, encarcelamiento y sobre todo recuperación de los bienes que pertenecen a todos nosotros, el pueblo de Panamá, más se va a afianzar la creencia de que somos un país corrupto y de que la corrupción va en aumento, porque inclusive la justicia es corrupta si no hace su trabajo. Ese es el final sello de validación de corrupción, que no pasa nada, que te rebajan la condena, que te indulten. Entonces allí es donde firmamos que sí somos corruptos. En Estados Unidos, por ejemplo, los jueces son elegidos, no son puestos por nadie. Usted va a votar por el juez y por el fiscal que lo va a juzgar a usted. Y esa persona para ganar tiene que hacer campaña igual que un político, dar su currículum, ir a tu casa, darte la mano y explicarte por qué él va a ser un buen juez. No te juzga ningún juez que fue puesto de a dedo y que le debe el puesto a nadie. Te juzgan jueces y te atacan o te ayudan fiscales y abogados elegidos por la población. Entonces yo haría la recomendación de que el sistema judicial, si lo queremos limpiar, pase a ser un sistema de postulación y de libre elección, para que esa gente no le deba su puesto a nadie. El tema de los sobornos, bueno, fue lo que les mencioné, de la empresa privada, siempre con frecuencia y algunas veces. Entonces, básicamente,
es muy negativa la percepción de cómo podemos implementar negocios en este país y cómo podemos manejar los bienes y recursos del Estado de manera adecuada. Percepción de la empresa privada en cuanto a si actúa corruptamente, siempre, con frecuencia, algunas veces, y 16% no sabe, no responde. Entonces, aquí estamos viendo, pues, que la empresa privada, antes se hablaba de los gobiernos corruptos y los puestos corruptos. Y ahora, con los casos de Odebrecht y todas estas otras empresas que han sido mencionadas en los casos de corrupción, ya ahora esa mala imagen también la está absorbiendo el sector privado, porque ha participado. Entonces, estamos en una coyuntura de un punto de no retorno. O nos hacemos y nos volvemos un país honesto, o vamos a acabar siendo un país corrupto, y de esa lista, que no es una lista oficial, va a ser mucho más difícil que nos saquen de la mente de los inversionistas. Porque nadie quiere invertir en un país donde vas a llegar y luego te van a pedir coima tras coima tras coima para tú proteger tu inversión. Nadie va a querer invertir. Situación laboral actual. Aquí vemos que el desempleo va aumentando. Es importante ver que el descenso se ve más entre los hombres, en particular, y a nivel de ubicación, en provincias centrales también se ve un incremento más de lo habitual. Esta información, aunada con esta de la informalidad, le llamaría yo, o del emprendimiento, aquí vemos que un 54% ha dicho que perdón, que sí está emprendiendo, o que emprendió en los últimos 2 años, y luego queda un 36% que aún mantiene el emprendimiento. Todos sabemos que la informalidad está arriba del 52% a nivel nacional y el desempleo está en 7.4%. Entonces, estas cifras cuadran básicamente como piezas de un mural, donde claramente se ve que la informalidad a través de los emprendimientos supera la mitad de los puestos de trabajo que se están generando, pero lamentablemente, y como todos sabemos, la mayoría de las empresas quiebran entre los 3 a los primeros 5 años. Y aquí ya vemos que un 18% de ellos dicen que ya no están emprendiendo y han dejado el emprendimiento. Y posiblemente están ahora nuevamente en la fila de los desempleados. La gráfica anterior hablaba de la gente que estaba trabajando en un trabajo formal. A nivel de la calidad de vida, todos los aspectos que medimos son relevantes para la calidad de vida del panameño. Porque hay deficiencias en todas las áreas y porque hay necesidades y aspiraciones en todas las áreas. Entonces, estar saludable, el top to box, 98%. A nivel mental, y ahora se ve mucho esto, sobre todo con el tema después de la pandemia, del teletrabajo, las horas de trabajo, el nivel de estrés. Yo ayer tuve un caso en mi oficina de un chico que sufre de ansiedad, tuvo una crisis, lo tuvieron que llevar a mi casa, y yo tuve que sentarlo y explicarle y decirle que yo también tenía ansiedad y que eso no estaba mal. Y tuve como 4 horas de psicólogo. Pero nos toca hacer nuestro papel en la sociedad en la que vivimos y ayudar a la gente si tenemos un puesto de liderazgo o en el puesto que tengamos. Tener una buena casa para quedarme, top to box, también 96%. Buena comida, nutrición, 95%. Buenos medios de transporte. Parte del problema de este chico que me decía era que se levantaba a las 3 de la mañana para poder llegar a la oficina a las 8 y no veía a su hija nunca, y su ansiedad era que estaba perdiendo la relación con su hija. Entonces, todas estas cosas blandas resultan de cosas sólidas que nosotros como gobierno y como Estado y como comunidad civil tenemos que poder cambiar y mejorar para la gente. La forma en que paso mi tiempo de recreativo, 95%, y mi vida sexual, 89%. Entonces, todo eso importa, todo eso tiene que funcionarle a la persona a su satisfacción. Si queremos tener un panameño que nos dice que su calidad de vida
es positiva y que definitivamente está en un ambiente, en un entorno donde puede lograr sentir esos niveles de aprecio por la calidad de vida que está obteniendo. De aquí pasamos pues a unas leves consideraciones finales, y es que hay un gran descontento con los servicios públicos. La encuesta revela una fuerte insatisfacción con la calidad de los servicios básicos, en particular con el suministro del agua potable, el servicio eléctrico, las calles en mal estado y la recolección de la basura, especialmente en Panamá Oeste y en provincias centrales. La falta de mejoras en estas áreas sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Inseguridad en las comunidades, otra de las grandes áreas del problema. La percepción de inseguridad ha empeorado con robos y la venta de drogas. Se destacan como principales problemas. Esto es especialmente profundo en Colón, lo que sugiere la necesidad de una mayor atención por parte de las autoridades locales de dicha región. Y yo añadiría San Miguelito y también partes de Chorrera, Arraiján, Panamá Oeste. Corrupción y desconfianza en las instituciones. La corrupción sigue siendo el tema recurrente, afectando tanto al gobierno como al sector privado ahora. Existe una percepción generalizada de que las empresas recurren a sobornos para obtener contrataciones públicas, lo cual minimiza la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Baja participación ciudadana. Aunque los ciudadanos se preocupan por los problemas comunitarios, la participación activa en la vida cívica es baja. No se involucran. Solo 1/3 de los encuestados ha participado en actividades comunitarias o ha denunciado problemas, lo que sugiere una desconexión entre la ciudadanía y los mecanismos de participación. Oportunidades de mejora en la gestión pública. La encuesta destaca la insatisfacción con el suministro general de los servicios públicos, la salud, lo que es la atención hospitalaria, instalaciones deportivas, saneamiento ambiental y reparación de caminos y carreteras. Indicadores que se encuentran por debajo del 30% de satisfacción en el top 2 box. Como mencioné, abajo del 70%, usted es un fracaso en su cartera. Debe renunciar e irse. La necesidad de una mejor gestión, mayor eficiencia y transparencia en estas instituciones es evidente, lo cual podría aumentar la confianza de los consumidores. El flagelo de la corrupción sigue siendo una problemática que afecta a la administración pública y que sigue afectando los procesos de contratación y transparencia en las empresas privadas. Sin embargo, los ciudadanos no se muestran decididos a apostar más por dichas empresas, dado que dudan de su transparencia. Se observa una disminución de las personas que se encuentran trabajando actualmente versus la medición de hace 2 años, en el año 2022. La encuesta muestra que los sectores como restaurantes, hoteles, y yo como dueño de restaurante y también un hotel, les puedo decir que es así. Industrias y ganadería son quienes principalmente han disminuido el nivel de contratación actualmente. Sin embargo, alrededor de 4 de cada 10 panameños se encuentran emprendiendo, yo diría 5 de cada 10, actualmente buscando nuevas oportunidades de ingresos. La calidad de vida está centrada en el bienestar personal. Los ciudadanos consideran que su bienestar personal, la salud mental y un entorno seguro son esenciales para una calidad de vida. Esto destaca la importancia de las políticas públicas que promuevan la salud mental y el bienestar integral. Con eso concluyo la presentación y les doy mi más profundo agradecimiento. Dios los bendiga. Gracias, Domingo, por esta intervención. Para abordar los resultados que hemos presentado en la tarde de hoy, me complace invitar a un panel de discusión al doctor Eric Molino Ferrer, consultor financiero y presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, al ingeniero Domingo Latorraca, expresidente de la Cámara de Comercio y presidente de la Comisión de Anticorrupción y Responsabilidad Social de la Cámara de Comercio Internacional, el señor Irving Hallman, expresidente de nuestro gremio y del Centro Nacional de Competitividad,
todos ellos moderados por el profesor Danilo Toro, sociólogo y miembro de la Comisión de Vinculación de la Universidad con el Estado, la empresa y la sociedad. Bienvenidos todos. Bueno, gracias. Buenas tardes, con los distinguidos panelistas vamos a dar inicio pues a unas exposiciones que tendrán una duración de unos 5 o 7 minutos más o menos. Al final habrá oportunidad de hacer preguntas tanto de parte de su servidor. Ahora sí. Ahora sí. Sí, bien. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a los distinguidos panelistas, cada uno por un periodo de 5 a 7 minutos. Posteriormente, cuando terminen, vendrá un periodo de preguntas y respuestas. Y en ese periodo de preguntas y respuestas, pues haremos algunas preguntas y los presentes tendrán oportunidad también de proceder con las preguntas que tengan a bien realizar. Comenzamos con el doctor Irving Hallman, ya fue presentado por nuestra anfitriona, así que adelante, doctor. Gracias, Danilo, por el doctor. Si me permite, tengo una presentación para poder hacerlo en 7 minutos. Bien. Así que creo que puedo utilizar el podio, ¿verdad? Como Sí. guste, usted, total libertad aquí. Primero, muy buenas tardes. Complacido de estar aquí en la Cámara de Comercio para traer pues, información que ya inclusive está en Panamá Cuéntame, pero para ver con más profundidad sobre cómo la esfera de desarrollo económico y competitividad incide en el ciudadano. Y este es un aspecto importante porque realmente la competitividad al final tiene que redundar en beneficio ciudadano, desarrollo social. Y así es como lo vemos. La semana pasada concluimos el Foro Nacional de Competitividad. Voy a hablar algo sobre ello porque tenemos indicadores muy interesantes que voy a presentar hoy que atienden esta esfera y los 5 principales problemas que al leer Panamá Cuéntame, para mí se destacaban sobre su incidencia en la competitividad y en el ciudadano. El primero siendo la desigualdad en ingresos que persiste y la productividad laboral que ha disminuido. Segundo, el gasto en investigación y desarrollo, que actualmente es un 0.16% del PIB, eso sin si contamos al Smithsonian. Y por supuesto hay esfuerzos, y se apoyó en la semana pasada, de que gradualmente Senacid pueda lograr llegar al 1% del PIB. La densidad empresarial, como la comentó Manuel Ferreira, que ha disminuido, y eso es un síntoma fuerte de la alta informalidad, ¿no? que estamos en 47.4%. Y hay que ver las razones que explican la informalidad que está afectando el tejido empresarial, el empleo, porque sabemos que el 90% del tejido empresarial son pymes que producen el 24% del empleo, pero mucho de esto es informal. Los desequilibrios territoriales que marcan amplias brechas socioeconómicas, voy a profundizar en eso utilizando el índice de competitividad provincial de Panamá, que ya vamos por el segundo informe donde marca tendencia y podemos verlo un poco más detalle. Y lo último, la cantidad de empleos en el sector público, y para ello también hemos estudiado la eficacia del servicio público y las oportunidades que pueden haber a través de la digitalización de procesos y funciones, ¿no?
El tercer informe anual de competitividad, que está disponible ya en el sitio web del CNC, nos revela que Panamá ha estado perdiendo competitividad en los últimos años. Y eso es lo que queremos reversar y lo que nos propusimos el año pasado en el Foro de Competitividad, de que para este quinquenio Panamá pudiera recuperarlo y estar en los primeros lugares de competitividad regional. Para ello, si vemos cómo se mide ahora la competitividad por parte del World Economic Forum, que es uno de los índices que revisamos, Panamá está en las posiciones 7, 6, 9 y 4 en Latinoamérica. Queremos estar por lo menos en la 1 y 2. O sea que hay mucho trabajo que hacer. Y aun cuando aparecen áreas donde puede verse alto en la escala, seguimos en términos absolutos, estamos bajos comparado con los primeros países y el resto de los países a nivel global. Por aquí nada más estamos viendo la región de América Latina y el Caribe. Si vemos otra gran cantidad de índices a los cuales medimos para la competitividad o que inciden en la competitividad, podemos ver, y no va a entrar a leer cuáles son, pero un sinnúmero, por lo menos unos 12 índices que estamos siguiendo muy de cerca. Vemos algunos que han incrementado y otros donde hemos bajado posiciones con respecto a los demás países de la región. Así que queremos ver, pues, para las próximas mediciones en estos 5 años, que estas flechas en su mayoría sean verdes. Y aquí se comentan algunos que han sido mencionados en Panamá Cuéntame. El otro aspecto que también nos ocupa con el tema de la competitividad es la productividad laboral. Y aquí tengo 2 gráficas. Una tiene que ver si lo medimos contra el PIB real por persona empleada. Podemos ver cómo del 2015 a 2018 la tendencia fue a la baja. Tuvimos obviamente la crisis de 2020, pero después recuperado la economía, nuevamente cuando nos medimos tenemos nuevamente tendencias a la baja en productividad laboral. Aquí tiene que ver mucho con la pertinencia de la educación y sobre todo la educación y la formación para el empleo. Me encanta ver a Alicia aquí participando de estos conversatorios, porque ese es el tema principal que nos está afectando en el desarrollo económico, es la productividad. Y cuando lo vemos, cuando disgregamos la productividad total de los factores, donde está capital, inversión y productividad, que es la combinación de esos dos, vimos cómo en los últimos 4 años el factor productividad, que es la gris, era negativa y afortunadamente, pues en la corrección del 2021, y tenemos cifras hasta el 2022, lamentablemente, tenemos más de un año de atraso en la producción de las cifras por parte de las autoridades para poder hacer la segregación, pero ya por lo menos en el 2022 estamos encontrando que hay un equilibrio entre los 3, ya la productividad no es negativa, porque antes 1 más 1 era menos de 2, ahora por lo menos 1 más 1 son 2 y eso es positivo. Sin embargo, como muestra equilibrio, eso quiere decir, estamos estabilizando. Sin embargo, productividad debe ser mayor que los otros dos, porque es lo que la suma del capital y el empleo hacen que las empresas generen valor, y eso obviamente se hace a través de el buen uso de la tecnología, la eficacia de los sistemas, procesos, etcétera, tanto de las empresas como del sector público. Aquí entran temas como trámites, etcétera, y todo eso está disponible en otros estudios que ha hecho el CNC. Así que lo positivo es que ya productividad se ha equilibrado con las otras dos y es una cifra positiva.
cuando vemos el aspecto de informalidad que afecta, que está afectando pues también nuestro desarrollo, si lo vemos en función del PIB, pues vimos que al nivel de crecimiento estamos generando mucho empleo informal. Esas dos líneas no deben de encontrarse. Y del año 2021-2023, post pandemia, ya estamos viendo por ejemplo, una tendencia negativa de crecimiento PIB, pero y una informalidad más o menos estable. Si lo vemos en un nivel educativo, el tema, lo que muestra la gráfica a la derecha es que la mayor parte de la informalidad se da porque no hay educación. El 78% de informalidad tiene que ver con los que tuvieron educación primaria de primero o tercer grado, y así sucesivamente hasta los que tienen universidad, pues naturalmente son los que menos están en la informalidad. Y aquí entrando en el tema de brechas territoriales, si nos vamos a las distintas provincias, tenemos provincias pues conocidamente como Darién, que recurrentemente son las de más bajos años de escolaridad, versus provincias pues como la de Panamá, inclusive Chiriquí, que tiene la mayor cantidad de años de escolaridad promedio, ¿no? Viendo que Panamá entonces ha llegado a vamos a llamarlo un punto de estancamiento en su productividad y de necesidad de ser más competitivo, identificamos para la Estrategia Nacional de Competitividad que estamos analizando este año 12 áreas claves a mejorar. Y una de las más importantes, entonces tenemos las estructurales que son amarillas y lo del ecosistema productivo, que son las que están en azul, que ya es la facilitación del comercio, desarrollo empresarial y la inversión extranjera directa. Pero de eso dependen mucho las estructurales, que son de las más difíciles de trabajar y para lo cual se ha mencionado aquí seguridad, bueno, la institucionalidad pública, desarrollo del capital humano. Tenemos inversión I+D, o sea, investigación, desarrollo e innovación, infraestructura que tiene que llegar a nivel nacional, calidad del empleo, normativa laboral, justicia, pero quiero señalar la primera, que es brechas territoriales. Esa es una acción que incorporamos en este foro por la necesidad de, nuevamente, atender todo lo que está fuera del eje transísmico, lo que es Panamá, Panamá Oeste, hasta Colón, ¿no? Y en ese sentido, para comprender más la necesidad de invertir más en la descentralización, me quiero remitir al índice de competitividad provincial, que fue construido analizando la demografía, conectividad y recursos naturales de las provincias, que son las características dadas. Lo más difícil de cambiar son sus recursos naturales, su demografía y su conectividad. Esas nos llevan a elementos de entrada, que son el entorno microeconómico, comportamiento de las empresas, gestión del sector público y el perfil productivo que encontramos en las provincias. Esos son los determinantes de la competitividad. Para ello, analizamos 42 indicadores que componen el índice de competitividad provincial y 13 indicadores que inciden el impacto y el resultado de esos determinantes de la competitividad, viendo lo que es bienestar ciudadano y desempeño como resultado de esa productividad regional. Y aquí presentamos un cuadro de resultados donde podemos, vamos a ver cuál es creo que este es el de arriba. Ajá. Se me están yendo los minutos aquí.
Ok, aquí tienen en características, el índice total, después como los que están en verde son los favorables, ahí pues, naturalmente tienen a Panamá en características dadas, Panamá arriba, entorno microeconómico, Panamá número 1, comportamiento de las empresas, Panamá, en gestión del sector público, Panamá Oeste quedó en primer lugar, segundo Coclé y tercero Panamá en cuanto a lo que son aceptables, y perfil productivo Panamá nuevamente arriba. Veo un grupo fuerte en amarillo, que son intermedios, y en temas de gestión del sector público, vemos que hay una gran mayoría de que por lo menos llegan a nivel medio en lo que es gestión del sector público. Las brechas principales están aquí en rojo, en donde vemos las típicas, las provincias que en todo están marcando como rezagadas. Y eso es algo que pasa con los indicadores, inclusive nos pasa a nosotros como Panamá. Acordemos aquí los que están en educación. O sea, los buenos estudiantes generalmente ranquean bien en todo y los malos estudiantes le van mal en todo. Eso pasa igual con los distintos índices que nosotros medimos. Panamá está en posiciones intermedias. Podemos tener buenos niveles de tecnología, pero en el empleo de uso de esa tecnología estamos rezagados porque no tenemos las competencias y capacidades. Y ahora, si alguien me lo puede avanzar, bueno, o apunto a otro lugar aquí. Ahora vamos a ver el cuadro donde están ya los resultados de el impacto que tiene el índice de competitividad provincial de Panamá, si podemos llegar a él, y van a ver pues la correlación que hay entre las provincias que tienen altos o determinantes altos en competitividad versus las que no lo tienen. Y por último, no traje mis papeles aquí. A ver entonces algunas conclusiones. Ahora sí. Aquí ya como mencionamos, gracias, presidente. Mencionamos, ya podemos ver tendencias del primero y segundo informe, cómo Panamá pues ha incrementado, Panamá Oeste ha incrementado en su competitividad provincial, pero las siguientes provincias que le siguen a Panamá han disminuido en sus indicadores de competitividad provincial. Y lo otro que hay que observar es que la diferencia entre el primer lugar y los siguientes es abismal, ¿no? O sea, tenemos Panamá que sobresale sobre todo y el resto ya está a niveles de 50% hacia abajo. Eso quiere decir que la brecha se está incrementando. Y ese es un problema serio que nos lleva a los temas sociales. Y como bien Panamá Cuéntame lo ha visto, estamos cubriendo necesidades básicas y en un caso ni siquiera las necesidades básicas. Y aquí están ya la relación del índice de competitividad provincial con desempeño y bienestar. Y nuevamente pueden ver Panamá, Panamá Oeste, está dentro de los primeros 3 lugares. En desempeño, Colón marca alto, y en bienestar, Los Santos, Herrera, Panamá Oeste y Panamá en 4º lugar. O sea que hay alguna correlación. Ahí pueden ver Coclé en 5º lugar en una y en 5º lugar en la siguiente, así Veraguas, Herrera, Los Santos, Boca del Toro y Darién en últimos lugares, ¿no? Fíjense, me llama la atención en desempeño Chiriquí, allá abajo. Y ahora necesito otra asistencia ya para presentar la última filmina de conclusiones. Ok. Lo que mencionaba, amplia brecha entre la primera provincia y el resto en los puntajes globales. La situación se repite en los componentes a excepción de gestión del sector público, o sea, hay una correlación.
y 8 de 10 provincias están rezagadas en el comportamiento de las empresas por temas de innovación, inversión y tejido empresarial. Y hay también algunas distorsiones que tienen que ver con la medición de que producción de Darién, por ejemplo, se mide en Panamá y no se está midiendo en Darién. Así que todos esos son efectos que afectan el Producto Interno Bruto de provincias como Darién, porque vienen a hacer sus trámites en Panamá y no en Darién. O sea, de ese tipo se pueden dar. Y o sea, el 60% están rezagadas en perfil productivo. Eso es participación laboral, empresas exportadoras e informalidad. Así que estos son los temas pues que conviene atender en este quinquenio. Los tenemos identificados. Si antes veíamos Panamá como un todo globalmente, ahora tenemos información para verlo a nivel de provincias y por ello todo lo que es la competitividad regional y el fortalecimiento de los municipales para que haya más inversión en los territorios y lograr desarrollo e inclusión es una tarea muy importante para este quinquenio. Muchas gracias. Bien, después de escuchar a don Irving Hallman con su presentación sobre el análisis del desarrollo económico y competitividad, vamos a escuchar al doctor Eric Molino Ferrer y le pasamos el micrófono. No sé si lo va a hacer desde aquí, doctor, o... Aquí mismo está bien. Bien, perfecto. A ver, voy a poner un timer. Tengo que hablar de finanzas públicas, pero yo quiero un poquito que lo veamos desde un punto de vista mucho más integral y holístico, porque al final estas cosas están todas interrelacionadas, como dijeron los presentadores anteriores. Este último premio Nobel que se dio, que me alegró mucho escuchar que se lo dieron a Acemoglu y a Robinson. Ellos hace 20 años escriben un libro, ¿Por qué fracasan las naciones? Y era contundente la respuesta. Las naciones fracasan por las debilidades institucionales que existen. Tú puedes explicar una parte importante de por qué Corea del Norte es mucho menos próspero que Corea del Sur. Tú puedes explicar por qué Alemania Occidental era drásticamente diferente a Alemania Oriental. Tú puedes explicar por qué la ciudad de Nogales, del lado de la frontera americana, es mucho más próspera que del lado de la frontera mexicana, porque hay unas diferencias importantísimas en la institucionalidad. Y este es un tema que se le hemos pasado. A veces institucionalidad la llamamos corrupción, a veces institucionalidad o la falta de institucionalidad la llamamos burocracia, pero seguimos hablando del mismo problema. Estamos hablando de que nosotros tenemos, y esto lo mide el índice de libertad económica, un problema con la integridad gubernamental. ¿Okay? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ver cuando estamos analizando las finanzas públicas es precisamente esa matiz de cuál es el costo de la ineficiencia estatal, cuál es el costo de la burocracia y cuál es el costo de la corrupción. Nosotros estamos viendo ahí en las encuestas de que tenemos muchísimo muchísima insatisfacción en cuanto a los servicios públicos, pero todos los años suben los presupuestos. Entonces, no es un tema necesariamente de dinero y no es necesariamente un tema de gasto. Es hacia dónde está yendo dirigido el costo y hacia dónde está yendo dirigido el gasto. Panamá es el país de Latinoamérica que más se gasta por estudiante acumulado. Y esto es un estudio que hizo el BID con la OECD. Y una de las cosas que nosotros estamos viendo es que, ok, ese gasto se ve traducido en productividad laboral o se ve traducido, por ejemplo, mejores indicadores en las pruebas de matemáticas. La respuesta es no. Tú tienes que Panamá gasta más que Chile, pero obviamente tiene una diferencia abismal en los desempeños. Y tienes países como México, Colombia, que se gastan una fracción de lo que se gasta Panamá, pero tienen muchísimos mejores resultados. Entonces, no es un tema de gasto. Cuando nosotros estamos analizando entonces las finanzas públicas, claro, yo puedo dar varios comentarios. Me gustaría que por lo menos 40% vaya a inversión, muy de la mano de lo que estaba diciendo Manuel. No debería ser tanto un tema de que sea gasto corriente, sino que vaya muchísimo más dirigido a aumentar la capacidad productiva del país, a traer la inversión. Pero el tema institucional va mucho más allá de eso. El Estado tiene que ser un facilitador y no un interventor. Requerimos un cambio de chip como panameños, porque nosotros decimos, hay un problema, hay que crear un ministerio para resolver ese problema. Hay un problema, hay que crear una secretaría. Entonces cada vez se está expandiendo cada vez más el tamaño del Estado. Hace 30 años habían 60 instituciones públicas. Hoy en día hay 94.
Y seguimos viendo las estadísticas que entonces no se están resolviendo problemas básicos como el de agua. Pongamos las cosas en perspectiva. Tenemos una ley que dice que el 7% del PIB tiene que ir a educación. Ok, pongamos las cosas en otra perspectiva. Aproximadamente 22% o sea, 22% del PIB es gasto, o si lo quieres ver en términos de PIB, el gasto equivale al 22% del PIB, o sea que un tercio de eso tiene que ir a educación. ¿Y el resto de las cosas? Y bueno, y nos estamos gastando, o en teoría se tiene que gastar un tercio del PIB con los resultados que estamos teniendo. Y la respuesta que creo que varios están vitoreando es tírale más plata al problema. No va por ahí, necesitamos un cambio de paradigma. Había un libro que se llamaba, no sé si te acuerdas, Danilo, ¿quién se ha llevado mi queso? Yo voy a escribir un libro, ¿quién se ha llevado mis impuestos? Porque es que al final la gente dice, no, es que lo que pasa es que en Panamá se debería recaudar más. Ok, pero recaudar más ¿cómo? Mejorando las ineficiencias y burocracias que tenemos. Hemos dicho la palabra informalidad 10.000 veces y eso es un enorme problema y eso es parte de la solución integral que le tenemos que dar a la Caja del Seguro Social. Pero la informalidad es un síntoma, no es la causa raíz del problema. Entendamos por qué entonces estamos teniendo una situación de que hay informalidad. Por un lado tenemos que si te quieres formalizar, el gobierno te castiga y te pone todas las burocracias necesarias para que te mantengas en la informalidad. Y por el otro lado, tienes una situación de que al final, ¿por qué yo voy a estar pagando esos impuestos si no los estoy viendo recuperados? Es casi que una señal de protesta que se está diciendo a grito por parte de la informalidad. Volviendo un poco al tema de las finanzas públicas, al final pongamos las cosas nuevamente en perspectiva. Hay varios artículos y estudios que se han hecho que los problemas del área metropolitana de Panamá se resuelven con 500 millones de dólares. ¿Ok? Más o menos 500 millones de dólares. 10% de reducción en la planilla estatal son 500 millones de dólares. Entonces, ¿dónde está siendo mejor dirigidos los fondos? A tener personas en planillaje y tener una planilla estatal engrosada con 94 instituciones o que se resuelva directamente el tema, el tema del agua a las personas. Entonces, es un tema que hay que asincerarnos. Y yo creo que lo que pasa es que históricamente nos hemos estado engañando en cuanto a que, más presupuestos se soluciona el problema. No, si la mayoría del dinero se está yendo a funcionamiento. Y por supuesto que hay que tener policías, y por supuesto que hay que tener enfermeras, y por supuesto que hay que tener, digamos, una operación. Pero el Estado realmente lo que ha hecho, en lugar de estar facilitando la inversión, facilitando la gestión empresarial, se ha convertido en un Estado cada vez más grande y cada vez más inoportuno, y lo que está haciendo es entorpeciendo la gestión empresarial, que es lo que realmente genera desarrollo. Entonces, si nosotros queremos hacer un análisis de cómo nosotros queremos ver las finanzas públicas, y realmente nosotros queremos tener un análisis de cuál es, digamos, el país que estamos visualizando. Lo primero que tenemos que atacar, como lo han dicho ya varios acá, es el tema precisamente de la institucionalidad y empezar por ahí, tener instituciones con mucho más integridad y de esa manera, ya que entonces nosotros vamos a poder tener, digamos, una gestión gubernamental orientada a resultados. Gracias. Su cronómetro está al día. Gracias, doctor Ferrer. Bueno, como expositor cerrador, estará con nosotros ahora el doctor Domingo Latorraca, de aquí de la casa, pero que en este caso pues, nos hará un análisis sobre transparencia, acceso a la información y corrupción. ¿Qué está haciendo el Estado con respecto a la transparencia? ¿Qué está haciendo el Estado en materia de transparencia fiscal? Y hoy estamos viendo, a mi parecer, con la discusión del proyecto de ley que dicta el presupuesto en el Estado, una lucha por hacerle espacio a la transparencia contra una lucha del Estado por mantener el status quo, ¿no? Y creo que el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas, con las imperfecciones que yo atravesé y que todos atravesamos cuando pasamos por esa institución, es procurar darle mayor transparencia a la gestión pública y hacer del presupuesto general del Estado, que es, a mi parecer, la principal herramienta de política pública con el que cuenta el Estado,
mucho más realista, mucho más aterrizado. Y hay una fuerza oscura, muy hábil, que ha estado enquistada en el poder por mucho tiempo, que está luchando por mantener su espacio. Entonces, eso es algo que la sociedad, a mi parecer, tiene que estar clara. Y nuevamente, seguramente si entramos a detallarlo, se encontrarán más errores. Pero seguramente lo que se ha presentado, el esfuerzo que se está haciendo, es para tener mayor transparencia, es para saber exactamente dónde están destinados los recursos y saber que tenemos que focalizarlos en resolver muchas de esas deficiencias que están por todos lados, medidos interna y externamente, aunque a algunos no les gusta que nos midan desde afuera, que están reflejados en nuestra sociedad. Y no solamente, y este tema de la transparencia y la corrupción tiene que ver con aquellos pocos personas, porque no es la mayoría de la sociedad que está involucrada en actos de corrupción y falta de transparencia. Hay un crimen organizado que está muy compenetrado y que son pocos, pero tenemos que identificarlos y luchar contra esos. Y parte de eso tiene que ver con la asignación de recursos y cómo se transparenta la gestión pública. ¿No? Revisando el informe, la corrupción ha empeorado, medida por donde sea, ¿no? La transparencia también, la justicia, ¿no? Y yo voy a echar para atrás y voy a en mi mente simple, esto tiene, a mi parecer, dos tareas importantes, dos o tres tareas importantes. La primera es la educación, ¿no? Y nosotros tenemos una tarea pendiente no de hace 5, 10 o 15 años, sino de décadas de revolucionar nuestra educación. Y eso ha degenerado, o es parte de la degeneración de nuestra sociedad. Lo otro es el imperio de la ley y la justicia, ¿no? Que el esfuerzo que hacen nuestras autoridades por recoger a diario a decenas, si no cientos de personas que violan la ley y son entregadas a nuestra justicia, y la justicia no es capaz de procesar. Entonces, eso es otro eslabón débil a mi juicio, que hace que las personas que viven al margen de la ley muchas veces caminen por los mismos pasillos que la mayoría y nos saquen la lengua, ¿no? Y eso como sociedad tenemos que asegurarnos. Y creo que, a mi parecer, y tal vez en mi mente, y tal vez yo lo decía, yo soy tal vez uno de los pocos panameños que desde el 2000 tiene la ley de presupuesto en el Estado grabada en su computadora. Y yo puedo ver eso todos los días si quisiera. Seguramente no mucha gente, digamos, con esa extravagancia como la mía. Pero, hey, ese es un instrumento muy, muy importante. Y quiero terminar con eso. Tiene que reflejar la realidad. Y el esfuerzo que se está haciendo es para llevarlo a eso, con sus imperfecciones. Y saber y reconocer que ese instrumento técnico tiene que pasar por un proceso político, ¿no? Pero tiene que ir orientado a reflejar mucho mejor la realidad de nuestro país, la realidad de a dónde tenemos que enfocar los esfuerzos. Muchas gracias al ingeniero Domingo Latorraca por su ponencia. Las tres ponencias, la de don Irving Ahlman, la de doctor Eric Molino Ferrer y la del ingeniero Latorraca, Domingo Latorraca, las tres ponencias dan para 3 exposiciones, 3 sesiones de debate por sí mismas, todas con su propia sustentación y su propio consumo de tiempo. Es muy difícil poder abarcar tanto de 3 ponencias que, wow, me llevaron a una
tremenda cantidad de preguntas, dudas. Así que quiero comenzar haciendo una pregunta en términos muy generales para cualquiera de los tres que quiera contestarla. Panamá el año pasado tuvo un crecimiento de poco más del 7%. Se espera que este año baje a menos de la mitad. ¿Qué política debería adoptar Panamá para que la desigualdad y la pobreza no sigan creciendo? 3 palabras. A ver. Educación, educación, educación. O sea, yo no me voy a cansar de, o sea, y no podemos ver esto, digamos, de manera coyuntural. Tenemos que revolucionar nuestro sistema educativo. Tenemos que empujar los esfuerzos y que sean de manera permanente. Por supuesto que esta coyuntura y este crecimiento bajo económico tienen nombre y apellido, ¿no? Y es, digamos, en gran parte por motivos del cierre de la operación minera el año pasado, porque la expectativa de crecimiento de este año era más o menos como de 4,5%, y estamos tomándonos el purgante de, a mi juicio, y esta es mi opinión personal, a la ligera, digamos, tomar una decisión que debió tal vez sopesarse de otra forma, encaminarla de otra forma. Vamos a salir adelante. A mí no me cabe la menor duda. Y resolveremos el tema presupuestario, resolveremos el tema de la ley de responsabilidad fiscal. Estoy seguro que resolveremos el problema estructural de la Caja del Seguro Social y ojalá nos enfoquemos en resolver otros problemas de servicios públicos, ¿no? Salud, educación, transporte, basura, agua, servicios fundamentales. No hay razón para que Panamá tenga los servicios públicos que tiene hoy en día. No hay razón. Gracias. Doctor Molino, se dice una y otra vez que en Panamá hay una baja recaudación fiscal. Yo tengo mi propia hipótesis que cuestiona un poco esto. O no que lo cuestiona, lo matiza. A su entender, ¿cuál debería ser el manejo de las finanzas públicas del gobierno nacional ante esta realidad? Bueno, sí es verdad que hay que analizar esto, digamos, en contexto. Yo, y esto lo estuvieron presentando, me parece que fue Manuel, no necesariamente porque recaudamos poco, eso se traduce, digamos, o que si pudiéramos recaudar más, se traduce más prosperidad. Ojo, habiendo dicho eso, sí hay muchísimas ineficiencias en cómo nosotros tenemos estructurado esto. Nosotros tenemos más de 48 regímenes fiscales diferentes, que yo he dado la propuesta de siempre decir, tenemos que hacer una evaluación muy metódica y muy clara de lo que yo dejo de percibir como Estado está siendo compensado por recaudar de alguna otra manera, aumentó la actividad económica, aumentaron los empleos formales, trae un poco de empresas a que aumentaran la capacidad productiva del país. Si la respuesta es sí, entonces ese es un régimen tributario fiscal que funciona. Si la respuesta no, es un subsidio. ¿Ok? Entonces, definitivamente hay que ver esa evaluación. La otra que yo digo es, ok, expandamos la base tributaria. Expandir la base tributaria no es necesariamente subir, digamos, el ITBMS o subir, digamos, los impuestos. Significa decir, tengamos a más personas participando en pagar impuestos. Es decir, hay que ver cómo formalizamos esos 765,000 informales, que no vamos a poder formalizar a todos. En el estándar de Chile es como 21%. Pero si tú bajas entonces, eso estamos hablando como de 150,000 personas que estaría formalizando. Hay que crear un vehículo, porque ahorita lo que tenemos es informalidad y lo que te dice el Código de Trabajo. Tenemos que crear un vínculo, tenemos que crear como un punto medio para permitirles a esas personas que entonces puedan de manera formal pagar sus impuestos, poder participar de crédito bancario, hacer toda una serie de cosas para que puedan entrar a la economía más formal. Y que les permita obviamente que la Caja de Seguro Social recaude, etcétera. Para mí, parte de ese tema es desburocratizar y automatizar. Esa parte me parece imprescindible. Sí hay que hablar, digamos, muy claramente de lo que han dicho varias instituciones multinacionales, como por ejemplo la CEPAL, de que la evasión debe ser aproximadamente 4% del PIB. Estamos hablando de números importantes. ¿Y dónde está la evasión? Estaba el director de la DGI el otro día diciendo que hay una parte importante en ITBMS.
creo que Manuel también está hablando, ojo, nosotros estamos recaudando menos en los impuestos indirectos y más en los impuestos directos. Hey, veamos el tema de cómo facilitamos el tema de la recaudación de esa manera. Y todas esas son ineficiencias que se van corrigiendo sin tener que tocar el poder adquisitivo del panameño, que es subir los impuestos. Entonces, sí me parece que hay ineficiencias que deberíamos ir arreglando, pero lo que me preocupa es que el aumento en la recaudación no va a resolver el problema que nosotros tenemos de gasto. Entonces, si nosotros sí aumentamos la recaudación, entonces le ponemos un, digamos, presupuesto más alto, no estamos resolviendo el problema. Sí es verdad que hay que arreglar algunas ineficiencias desde el punto de vista de recaudación. A nadie le gusta pagar impuestos y yo soy libertario y a mí me encanta decir que hay que eliminar un poco de cosas, pero es la ley. Entonces tiene que privar el Estado de Derecho y si unos lo pagan, ¿por qué otros no lo están pagando? Entonces, eso tiene que estar claro, pero debe venir acompañado entonces de, yo voy a pagar mis impuestos, pero tengo que ver del lado del Estado, ¿dónde está yendo ese dinero? Porque si al final yo estoy viendo que yo estoy pagando impuestos y hay, como estaban diciendo en las presentaciones, hay huecos en la calle, no hay luz, no hay agua, entonces ¿a dónde se están yendo mis impuestos, brother? Ahí es donde yo pienso que nosotros debemos concentrar el discurso. Gracias. Don Irving, en su presentación vimos cómo en promedio los miembros de la OECD pagan un 3%, sí, invierten, meten plata en proporción de 3% en investigación, innovación y desarrollo. Panamá solo aparecía allí con un 0.2%. ¿Qué opinión les merece esto en términos, no solamente si debe ser corregido esto o no, sino las razones que nos tienen aquí y el sentido que debiera ser aumentar, crecer en esta medida o en esta proporción? Sí, se ha estudiado mucho si hay una relación causa-efecto. El país desarrollado, porque es desarrollado, invierte más en investigación y desarrollo, o porque investiste más en inversión y desarrollo, logras entonces el desarrollo. Estamos viviendo tendencias globales donde amerita que Panamá haga inversión en innovación. Y este es un tema que conversábamos, por ejemplo, con Colombia, cuando yo era administrador de la AIG. Una de las preocupaciones que tenía Colombia, tenía un Ministerio de Tecnología e Información más Gobierno Digital y manejaba como el CENACIT, de allá también de Colombia, o sea, veía todo lo que era digital y el comercio electrónico. Le decía, ¿sabes? Lo que está pasando en nuestros países es que seguimos importando tecnologías de afuera para resolver los problemas de adentro y ajustar esas tecnologías. Y por muchos años hemos tratado, inclusive compañías insignia como Escopa, ¿no? Que ha tratado de decir, yo quiero hacer desarrollos en Panamá, tengo una clase, es una empresa de clase mundial, ¿por qué no podemos tener un ecosistema que nos ayude a desarrollar y no tenga yo que estar importando tecnologías? Entonces, es por eso que hay que crear las capacidades para que Panamá pueda generar su propio desarrollo, resolver sus propios problemas con el talento que hay. Si uno va a Indicasat y estos lugares, ¿verdad? El nivel que hay de equipos y personas con altas capacidades, doctorados, etcétera, y con competencias para aprovechar mejor los recursos que tiene Panamá. Si queremos ser verde, pues hay mucho que se puede hacer en Panamá en una economía verde, la economía azul de los océanos. Entonces, todo eso se hace con I+D, ¿no? Entonces, es una manera de salir de esto. Y otra de las propuestas que tenemos en el CNC es nuevamente llevarlo a nivel regional. O sea, cada territorio tiene sus particularidades. Llámese Chiriquí, llámese Costa Arriba Colón, llámese Darién, Coclé. Aprovechar para potenciar esas capacidades, esas oportunidades. También se puede hacer llevando centros de investigación en donde a través de vamos a llamarlo, entre comillas, cooperativismo entre empresas, se puedan apoyar entre todos y ser los mejores en porcinocultura, cultivo de naranjas, café, etcétera. Todo eso se puede hacer con centros de desarrollo regionales. Y creo que por ahí va la cosa. Y ahora que mencioné el cooperativismo, una de las propuestas que hemos hecho
porque los recursos los hay. Y me encanta estar aquí con los libertarios y demás. Los recursos los hay. Tenemos que ser... Yo la anoté, los libertarios. Sí, entonces, ¿cómo utilizarlo eficientemente? El seguro educativo, la última vez que se revisó fue hace 20 años y las cosas han cambiado. Si aquí tenemos inversión en cooperativismo del seguro educativo que otros países quisieran tener, porque aquí no tenemos todavía el primero, segundo o tercer Dos Pinos y estamos todavía importando. Tenemos a Dos Pinos viniendo a Panamá y ¿cuántos países no quisieran tener ese tipo de inversión? Focalizar subsidios para liberar recursos y llevarlos hacia las provincias. Porque sencillamente el que no los necesita, pues no te va a ir a las calles por, o sea, vamos a decir, si yo tuviera que comprar un tanque de gas y me cuesta $16, yo lo pago, ¿no? Ahora el que necesita, pues subsídiaselo, ¿no? Y entonces con eso liberas recursos para invertirlo en desarrollo territorial, etcétera, ¿no? Que es donde decimos que hay que hacer, en este quinquenio hay que trabajar. Y creo que, quién sabe, para cerrar esta pregunta, la crisis que estamos pasando de recursos limitados, que no se había visto antes, porque antes tenía un cupo fiscal, endeudamiento, oye, si necesitamos plata nos las daban, o sea, es algo que ya no tenemos hoy y tenemos mayores necesidades. Entonces, eso está causando una crisis que siento que es positiva, en el sentido que nos va a obligar a revisar cómo invertimos los recursos y hacerlo más eficientemente. Bien, voy a tratar de avanzar un poquito más rápido para poderle dar oportunidad a los presentes. Quiero de alguna manera regresar sobre la pregunta anterior de otra forma y aprovechar para dar mi matiz. En la encuesta presentada, 51% de los consultados dijeron no estar satisfechos en la forma en que el gobierno invierte o gasta los recursos públicos. Este malestar, este desacuerdo con el gobierno, ¿cómo podría ser enfrentado? Y yo quiero agregar algo. Ciertamente, desde el gobierno se ha dicho que un grave problema es el no pago de impuestos. Y han salido cifras que se refieren a la evasión de impuestos en ese sentido. Pero ante encuestas como esas, y ante otros señalamientos, y ante lo dicho aquí, por ejemplo, por el ingeniero Latorraca, como sociólogo estoy obligado a preguntarme ¿qué ganas tiene alguien de pagar un solo dólar de impuesto si sabe que de ese dólar un buen pedazo se va a ir en corrupción? O sea, creo que para pagar un impuesto que de por sí, como usted dijo, a nadie le gusta hacerlo, mucho menos motivación va a haber si hay una convicción de que o va a ser mal invertido o alguien se lo va a llevar para donde no se lo tenga que llevar. ¿Cómo enfrentar esta contradicción? Bueno, volvemos al tema que estábamos hablando de la importancia de tener instituciones que son robustas. Cuando tú estás viendo la metodología que utiliza Fitch para establecer el grado de inversión y cómo fue ponderado la pérdida del grado de inversión para Panamá este año, te hablan de 4 dimensiones. Relación deuda-PIB, te hablan de criterios macroeconómicos, cómo está creciendo el país, y hay un concepto que se llama criterios estructurales. Y criterios estructurales te hablan de rendición de cuentas, de Estado de Derecho, de percepción de corrupción, etc. La enorme mayoría de la gente cuando lee esto y tú dices, bueno, eso importa, pero lo que más importa es el crecimiento del PIB, las finanzas públicas, etc. No, 53% de la ponderación para el crédito soberano o la percepción del crédito soberano es precisamente criterios estructurales. Porque si no hay credibilidad fiscal y no hay credibilidad institucional, no sirve de nada que haya una ley de responsabilidad social fiscal que me establece el límite del déficit a 2% si en los últimos 16 años se cumplió 3 veces. Es letra muerta. Entonces, al final, definitivamente que tiene que haber parte del tema de que, es que en otros países pagan más impuestos, sí, pero en otros países también se ve el impuesto. Entonces, al final,
Yo soy de la filosofía, por ejemplo, de que si nosotros queremos ver de qué manera arreglamos esto, tenemos que darle un proceso de retroalimentación al Estado que no tiene, pero sí tiene la empresa privada. Cuando la empresa privada hace algo mal, de una vez te pegan en el bolsillo porque no vendes y tienes pérdidas. O si tienes ineficiencias, te está costando más. El Estado no tiene eso. Cuando el Estado está siendo ineficiente, necesita más plata, la pide prestado. Entonces el que sufre es el contribuyente. Nosotros tenemos que dejar de tener al Estado en roles que no le pertenecen. O sea, y esto nuevamente es un tema muy filosófico y se puede tener una discusión de cuál debería ser el rol del Estado, pero yo creo que hay roles muy claramente definidos como el Estado de Derecho, las leyes, la administración de la justicia, donde tiene que estar el Estado. Y otras cosas en donde el Estado podría ser pagador, más no necesariamente un administrador, para que de esa manera entonces tengamos un proceso eficiente en el uso de los fondos públicos. Gracias. Muchas gracias. Bien, ingeniero Latorraca. En el índice de percepción de corrupción del año 23, Panamá ocupó el puesto 108 de 180, con una calificación de 35 sobre 100, como vimos. Lo que indica que hay una grave preocupación por lo que ya usted tocó, la corrupción, y también por el problema de la falta de rendición de cuentas. ¿Qué es lo normativo aquí? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para poder vencer estas bardas que están allí persistentemente? Se va a comprar 2 horas más. Realmente creo que imperio de la ley, certeza del castigo, ver a las personas que no caminen en el mismo pasillo que nosotros, sino que estén encarceladas pagando su condena, ¿no? Y que no nos saquen la lengua burdamente. O sea, que haya certeza del castigo es algo. Por supuesto, y voy a volver a, digamos, a la transparencia en la ejecución de parte de la economía, porque el sector privado aporta mucho más a la producción nacional que el sector público. Pero los servicios públicos que presta el Estado, y por eso yo creo que en gran medida es la desconfianza, ¿no? Esa responsabilidad que tiene el Estado de prestarnos servicios públicos. Hoy, hasta que decidamos democráticamente de otra forma debe hacerse, pero hoy en la mayoría no satisfacen a nuestros ciudadanos y eso está claramente reflejado en las encuestas, ¿no? Tenemos que trabajar por eso, ¿no? Yo esta tarde que venía para acá pensaba en si yo soy un gerente en una empresa y a mí me contratan para hacer algo y yo no lo hago bien, me botan, ¿no? Y nosotros aquí cada 5 años religiosamente cambiamos a nuestros administradores de un brazo del Estado. Pero pareciera que nos concentramos en eso y no es sino hasta tal vez los últimos 2 procesos electorales donde hemos empezado a mirar a otros lados, a otros brazos del Estado que tienen responsabilidad grande y hemos empezado a cuestionarlos un poco más y están bien aferrados a mantener el status quo. Y quiero ir de vuelta para un principio fundamental que tiene que ver con nuestras libertades, ¿no? Y que es tan fundamental para construir un Estado de Derecho, para construir una sociedad más justa, ¿no? Y constantemente nos están retando a destruir la libertad, comenzando con la libertad de expresión, no con nuestra libertad económica. Constantemente hay una lucha por eso. Entonces tenemos que asegurarnos que nosotros nos mantenemos firmes luchando por eso, porque es una pieza fundamental para el resto de las cosas, ¿no? Mayor transparencia. Voy de vuelta al esfuerzo que se está haciendo hoy. Es una lucha de transparencia versus oscuridad, ¿no? Y la sociedad tenemos que apoyar ese esfuerzo que se hace por mayor transparencia. Gracias.
Y finalmente, doctor Irving, usted explicó lo de las brechas provinciales, ¿no? Cuando presentó la distancia que tiene la provincia de Panamá con respecto, y la de Colón con respecto a las otras provincias. Yo cuando vi aquí haciendo un ejercicio de poder observar, o más que todo de escucharlo, me preguntaba si esta no era una lectura desde otro ángulo de la desigualdad. O sea, en realidad lo que aquí es una brecha de competitividad no es ni más ni menos que una lectura desde otra perspectiva de lo mismo, que es desigualdad, lo único que físicamente descrita desde lo que es la competitividad. ¿Qué opinión le merece esta tremenda diferencia entre un país que disfruta cierto estado de competitividad y el otro que no? Sí, en efecto, los factores que inciden en la desigualdad pudieron ser evidentes cuando se dio la crisis de la pandemia, y eso es lo que obligó al Foro Económico Mundial a revisar cómo medía la competitividad, porque entraron aspectos como salud, necesidades básicas, conectividad, por ejemplo, por internet para la educación, y nos dimos cuenta que cuando se apagó el switch natural de conectividad y de presencialidad, surgieron todos estos factores que no estamos midiendo y que son esenciales para la resiliencia de un país y la sostenibilidad del desarrollo de un país, y estaban ocultos, ¿no? O sea, no se estaban viendo, o por lo menos no fue tan evidente, ¿no? Y eso se dio fue con esa crisis. Entonces tuvo que, como estamos haciendo aquí, filosofar sobre realmente cuáles son los factores de competitividad y para qué sirve la competitividad si no genero desarrollo, si no genero inclusión, y cómo me preparo para ello. Y por ello, pues, no podemos seguir ignorando esas realidades de las comunidades donde se pasan estas dificultades de acceso, de costos, por ejemplo, y es lo más irónico, o sea, lo irónico de todo esto, a quien más le cuesta a veces el servicio público, a quien más distante y más vulnerable está, ¿no? Y el que está en la ciudad tiene múltiples maneras de conectarse, de llegar, el tiempo casi no es perceptible, o sea, salvo los tranques, pero todo es que hay la inmediatez versus lo otro, y llevar un bloque de cemento, un tanque de gas o el combustible a un área distante, vulnerable, la educación, el costo es altísimo, pero seguimos invirtiendo fuera de esas áreas cuando debemos estar invirtiendo más en las áreas que son vulnerables para reversar esas brechas de desigualdad y poder entonces ver que estamos impactando. Y también en la medida que nosotros afectamos o hay esas desigualdades allá, entonces viene acá también la pobreza urbana, ¿no? Esas migraciones que se están dando hacia la ciudad, creando sitios donde tienen problemas de basura, agua, alcantarillado, etcétera, vías de comunicación, son los problemas que se dan por no resolver el origen en estas provincias. Muchas gracias. Abrimos para el compás para alguna pregunta que algún asistente quiera hacer. ¿Alguno de los presentes? ¿No? Bien. No, hay mucho que decir para cerrar esto, pero quiero destacar tres cosas, o dos cosas con algún derivado. La primera es que hay un denominador común en lo que ustedes expusieron. En primera instancia, el hecho de que la educación es un riel por el que corre la suerte del país, ya sea desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la sostenibilidad, por el hecho de que no es necesariamente el monto dedicado a educación lo que va a definir la calidad de esta, sino otros aspectos que planteó con claridad el doctor Ferrer. La vinculación entre educación
y competitividad quedó clara con lo que planteó don Eric. Fue muy clara, me llamó la atención eso. Y por último, que son las 3 razones, son los tres aspectos que mencionaría usted para que buena parte del problema planteado aquí y discutido hoy día se pueda tener una ruta de solución: educación, educación y educación. Así que todos coincidieron en poner eso como uno de los rieles sobre los cuales corre el ferrocarril de la solución de estos problemas. El segundo es el de políticas públicas. Y en el de políticas públicas hay una transversal que abarca todo y tiene que ver con la capacidad de ser transparente para combatir los vicios que contradicen la dedicación de recursos y el esfuerzo del Estado en desarrollar proyectos. Y al lado de esta política pública transversal, que es la política de transparencia efectiva, están entonces las políticas públicas específicas que determinan la calidad de vida de la gente. Me quedo con una gran preocupación como sociólogo, y es que el dictamen hoy presentado, la radiografía hoy expuesta bajo estas luces, nos presenta un estado de ánimo nada positivo, un estado de ánimo social que refleja mucho disgusto, mucho distanciamiento de lo que se ha estado haciendo. En un momento que coyunturalmente el estado de ánimo con disgusto acumulado no contribuye a ver las cosas ni con la tranquilidad necesaria ni con la claridad necesaria. Ojalá que esta información llegue a los tomadores de decisión y que sea desglosada, deglutada y utilizada para el beneficio del país. Muchas gracias. De 1992. Me voy para Japón. Bien. Y en Japón tuve 2 semanas porque querían trabajar en la integración de Centroamérica. Empezaron ellos. Fue como integrar Centroamérica. Y fui a compensar a otros rotajes